Hola, soy Luis Loaiza, comunicador social y periodista colombiano. A continuación, escucharás la lectura de un fragmento del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, libro Hallazgos y Recomendaciones. 2.4. El desenlace de la guerra, ¿democrático o antidemocrático? Entre 2002 y 2010, durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, se produjo una disputa político-ideológica que comenzaba a mostrar a Colombia como una democracia normal. De un lado, se configuró un campo de derecha, liderado de manera unánime por Uribe. Del otro, un campo de izquierda menos homogéneo. Sobre la correlación de fuerzas entre ambos campos, es interesante observar que, en 2002, Uribe ganó la presidencia con el 54% de los votos en primera vuelta. Al año siguiente, sin embargo, perdió por default el referendo que convocó para transformar el Estado de Derecho de la Constitución de 1991 en un Estado comunitario centrado en la figura del líder carismático. Ese mismo año, la izquierda, agrupada en el Polo Democrático Alternativo, ganó la alcaldía de Bogotá y se convirtió, junto a una también amplia centroizquierda, en la fuerza mayoritaria de la capital, que representa por lo menos una cuarta parte de los votantes del país. Uribe concentró todo su esfuerzo de gobierno en recuperar militarmente el control territorial donde las guerrillas lo tenían y de manera negociada para el caso de las AUC. Esta estrategia le implicó abrir dos rutas: la guerra contra los insurgentes y la integración política y económica del poder de facto que acumuló la coalición violenta contrainsurgente en cabeza del narcotráfico. Los recursos del Plan Colombia, aprobado durante el gobierno de Pastrana, fueron centrales para fortalecer a las Fuerzas Armadas y rediseñar la estrategia contrainsurgente. Uno de los supuestos de este plan era que fumigando los cultivos de coca también se debilitaría el poder territorial de las guerrillas, que también había perdido zonas de control por la incursión paramilitar. No obstante, si se observa con detenimiento, la disputa por el poder durante los dos gobiernos de Uribe no era entre este y las guerrillas, sino entre este y la gran coalición que tuvo a su alrededor, en las que confluyeron todo tipo de poderes regionales y las más tradicionales élites nacionales, y las izquierdas civilistas que estaban ganando espacio en la política. Esto fue así porque las guerrillas no tenían apoyo político en el país, lo habían perdido hacía tiempo ante su obstinación en la vía armada. Así pues, un efectivo mecanismo de propaganda aupado desde el gobierno de vincular discursivamente a toda la izquierda y sectores democráticos con la insurgencia creó un espacio de polarización, irascibilidad e intolerancia como no se había visto desde las épocas de la violencia. Esta construcción simbólica sirvió como mecanismo para justificar detenciones arbitrarias, estigmatización y, en muchos casos, violaciones de los derechos humanos. La guerra era un obstáculo para la democratización del país por cualquier lado que se le mirara, pero también era funcional al empoderamiento y la persistencia de la coalición violenta contrainsurgente. Las guerrillas, sus motivos y sus métodos perdieron toda legitimidad entre la población. Esto se ha podido observar con claridad por lo menos desde 1996. Al mismo tiempo, su existencia y la confrontación daba legitimidad relativa a las acciones militares, políticas e institucionales del gobierno Uribe. Así fue como en Colombia se modificó la Constitución para permitir la reelección presidencial. Para lograr las mayorías en el Congreso, el gobierno también incurrió en la compra de por lo menos el voto de 3 congresistas. Ver más desarrollos en el volumen No matarás, relato histórico del conflicto armado del informe final de la Comisión de la Verdad. Ese articulito que se cambió estuvo a punto de romper el delicado diseño institucional del Estado colombiano y el equilibrio de poderes. Para 2006, aunque Uribe fue reelegido de manera contundente, la izquierda se convirtió en la segunda fuerza política del país. El bipartidismo había realmente desaparecido. Lo que ocurrió entre 2006 y 2010 debe leerse como un momento crucial para la democracia en Colombia. Para entonces, no había duda de que las guerrillas estaban siendo arrinconadas militarmente, mientras el Estado recuperaba el control de las regiones integradas económicamente al país. La guerra se libraba entonces en las regiones selváticas, ricas en materias primas, territorios casi siempre de los pueblos étnicos indígenas y afrodescendientes, disputadas por grupos guerrilleros y otros de carácter esencialmente criminal, como los grupos residuales del paramilitarismo. El Estado colombiano, a la defensiva, comenzaba a diluir su peligrosidad y sus opciones de llegar o tomarse el poder se esfumaban. La disputa por el tipo de régimen político, de Estado y de democracia se estaba desarrollando en estos
años en la arena institucional. La Corte Constitucional atajó en 2006 la posibilidad de que los narcotraficantes, eje de la coalición violenta contrainsurgente, pudieran ingresar al sistema político y económico, investidos como delincuentes políticos, luego de las negociaciones entre el gobierno y las AUC que llevaron a su desarme parcial. Luego del desarme de 30.000 combatientes de las AUC en 2005, el Estado tampoco logró el control territorial de las regiones donde éstas actuaron, y en pocos meses ejércitos residuales y emergentes del narcotráfico tomaron el control. En algunos lugares lo mantienen hasta hoy. Al tumbar la figura de sedición en la Ley de Justicia y Paz, la Corte le dio una estocada al corazón del proceso de desarme y legalización de las AUC. No podrían participar en la política. Sus bienes, que antes se pudieron considerar parte de una renta para sostener la guerra, quedaban expósitos. Y lo más importante, los jefes paramilitares podían ser extraditados, lo que efectivamente sucedió con 14 de ellos en mayo de 2008. La Corte Suprema de Justicia también investigó a la tercera parte del Congreso y a alcaldes, gobernadores y otros funcionarios que formaban parte de la coalición violenta contrainsurgente. Varios paramilitares evidenciaron los nexos entre el DAS y miembros de alto rango de la fuerza pública, en esa gran acumulación del poder que se había hecho mientras se libraba la contrainsurgencia. La otra pieza que se empezó a dibujar fue la del botín de guerra del que se habían apropiado importantes élites regionales, la tierra. Se mostró, por ejemplo, que instituciones llamadas a dar cuenta de la buena fe pública, como las notarías o el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, que había reemplazado al INCORA, se habían prestado para el robo de tierras. Durante esta primera década del milenio disminuyó la violencia, aunque hubo un pico en 2007 por las ejecuciones extrajudiciales, pero se deterioró el clima democrático, que fue pugnaz y rico en señalamientos, persecución y estigmatización. Las instituciones quedaron afectadas por la forma en que las lógicas y los intereses de la guerra entraron en ellas o se profundizaron. Un ejemplo es el Congreso, que nunca ha logrado hacer un pare o un examen autocrítico sobre las prácticas oscuras en las que han incurrido tantos de sus miembros. Esta es hoy una de las instituciones con menos credibilidad del país. La fuerza pública, los partidos políticos y algunos tribunales que no llegaron al fondo del problema tampoco reconocieron completamente lo sucedido. Todas las guerras se ganan o se pierden en el campo político. Cualquier triunfo es vacuo si es ilegítimo, y la ilegitimidad está asociada a la dialéctica entre los medios y los fines. Las FARC-EP y el ELN perdieron la legitimidad cuando usaron métodos de terror, inhumanos y criminales para obtener sus fines, a pesar de que como rebeldes se les reconociera en algún momento sus fines altruistas. Esto es aún más grave para el caso del Estado, que también perdió. Los métodos ilegítimos son doblemente condenables si los practican las instituciones legalmente constituidas, porque los ciudadanos han depositado en ellas su confianza. Además, porque el Estado funciona como un engranaje de pesos y contrapesos, en los que cada institución tiene roles específicos para garantizar que no se presenten abusos de autoridad ni se violen los derechos del pueblo. Aunque en la era de Uribe las fuerzas del Estado ganaron la ventaja de la guerra y rompieron el equilibrio negativo de esta al comenzar el siglo, en 2008, las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del ejército se convirtieron en el epítome del juego perverso que puso a los medios por encima de los fines. Más aún, fueron crímenes cometidos para sostener una farsa, la de que al enemigo se lo vencía aniquilándolo físicamente, que cada guerrillero muerto demostraba que el país tenía mayor seguridad y que el ejército era el héroe de esa gesta. A lo anterior, se suma que miles de millones de dólares del Plan Colombia no lograron detener el narcotráfico, ni mucho menos resolver el problema del control territorial. Allí, de hecho, pulularon de nuevo redes criminales y coaliciones violentas de carácter más local. La corrupción, que en la narrativa oficial estaba solo en las regiones, alcanzó incluso la Corte Suprema de Justicia, por mencionar solo un estamento nacional. Estas realidades, sumadas a otras de orden económico e internacional, abrieron las puertas para una salida negociada del conflicto armado interno con las FARC-EP. En ese momento crucial, que bien se puede ubicar en el 2010, el presidente Uribe quiso una segunda reelección con el argumento de que la insurgencia podía ser vencida de manera definitiva, con 4 años más en el poder. La Corte Constitucional evitó que esto sucediera. El equilibrio de los poderes cumplió un rol claramente democrático durante el gobierno de Álvaro Uribe. En particular, la Corte Constitucional consideró riesgoso una segunda reelección y cerró esa posibilidad. Estas lecturas son una iniciativa personal y profesional, hechas desde una perspectiva alternativa como aporte al proceso de paz en Colombia. Si desea realizar un aporte económico
Puedes hacer tus donaciones en la cuenta Nequi 319-230-5494. Gracias por escuchar.